Did you have a good lunch? ¿Almorzaron bien? See or no? And so you enjoyed a little time off. ¿Tuvieron un tiempo para descansar? And we're back here again to learn some more. Y aquí estamos para aprender más. Are you learning anything ¿Están aprendiendo algo? about making disciples and planting house churches? De cómo ser discípulos, de cómo plantar iglesias en casa. If you could turn in your Bible to Matthew chapter 10, Ahora vamos a Mateo capítulo 10, verses 11 to 15. Matthew 10, 11 to 15. Mateo 10, del 11 al 15. I'm still on the subject of the number 2 point about gathering true disciples to a house church. Seguimos en el tema de juntar a discípulos verdaderos a la iglesia casera. So I'm going to show you how Jesus sent out his disciples. Les voy a enseñar cómo mandó Jesús a sus discípulos. How many think that's important? ¿Cuántos creen que es importante? The way Jesus did it Hacerlo como lo hizo Jesús should be something we would also do. debe ser algo que nosotros también hacemos. So Matthew 10, 11 to 15. Mateo 10, 11 a 15. When you enter any town or village, Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, find out who is worthy informaos quién en ella sea digno, and stay there till you leave. y posad ahí hasta que salgáis. Greet a household when you enter Y it, al entrar en la casa, saludadle. and if the household is worthy, Y si la casa fuere digna, let your peace be on it. vuestra paz vendrá sobre ella. But if it is unworthy, Mas si no fuere digna, let your peace return to you. vuestra paz se volverá a vosotros. Verse 14. If anyone will not welcome you or listen to your Y words, si a alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, shake the dust off your feet salid de aquella casa o ciudad, when you leave that town or house. y sacudid el polvo de vuestros pies cuando se vayan de ese lugar. I assure you, Les aseguro, it will be more tolerable on the day of judgment será más tolerable en el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Did you already say Sodom and Gomorrah? That's Yes, okay. yes, I'll fix it's it. way different here. For How many believe this is the Word of God? ¿Cuántos creen que es la palabra de Dios? Now, we're talking about the 12 disciples. Ahora estamos hablando de los 12 discípulos. They had sort of a narrow mission. It was just to reach the nation of Israel. Tenían una misión muy angostita, solamente de alcanzar a las personas de Israel. Later on, were sent to all the nations. Después fueron enviados a todos los países. But the first 12 disciples, Pero los primeros 12 discípulos and then the 70 who he sent out after them, y después los 70 que fueron enviados después de ellos, they went to every town and village just within the borders of Israel. ellos fueron a todas las aldeas solamente en Israel. So they didn't go to Samaria. Así que no fueron a Samaria, They didn't go to the Gentiles. no fueron a los gentiles. How many understand? ¿Cuántos entienden? At that time, that was their mission. En ese tiempo era su misión. And that's how the Lord led them to obey the Father. Y así fue como Jesús les enseñó a que obedecieran al Padre. But I want to show you the principles here in the way they were sent. Pero quiero enseñarles los principios de cómo fueron enviados. He didn't send them to the synagogues. No los envió a las sinagogas. They did preach often in the synagogues, especially Jesus. Sí seguido predicaban en las sinagogas, especialmente Jesús. But when Jesus was looking for disciples, he didn't send them to the synagogue. Pero cuando Jesús buscaba discípulos, no los envió a las sinagogas. He sent them to every town and village. Los mandó a todas las aldeas y las ciudades. 2 brothers went at a time, Iban 2 por 2. and they would stop at a home, Paraban en una casa, en un hogar. You see that he begins already with the emphasis on the family in the home. Ya ven que ya está poniendo énfasis en una familia en su hogar. And they were just to go up to a house Y solo debían de ir a este hogar, a esta casa, and say hello y decir hola.
I'm here to preach the kingdom of God to you. Estoy aquí para predicarles el reino de Dios. And then they would preach the message of repentance that Jesus gave Y them. entonces ellos predicaban el mensaje de arrepentimiento que Jesús les había dado. And then they observed the people in that family, how they responded. Y después observaban a la gente en esa familia cómo respondían. So now we talk about this word worthy. Who is a worthy person? Ahora vamos a hablar de esta palabra digno. ¿Quién es una persona digna? In this context, En este contexto, the worthy person la persona digna is the one who hears the message, es el que escucha el mensaje, believes the message, cree el mensaje and even takes care of the messenger, keeping them in their home. y hasta cuida del mensajero, dando la bienvenida ahí en su hogar. Are you with me? ¿Está conmigo? Don't fall asleep on me No se now. me duerman. All that food rolling around in your stomach. Toda esa comida ahí en el estómago. So they would look at these people and see how they reacted to the preaching of the gospel. Entonces ellos miraban a esta gente y cómo reaccionaban a la prédica del Evangelio. And the Lord gave them a sense of peace from the people if they were worthy people. Y el Señor les dio un sentido de paz desde la gente a ellos cuando era gente digna. And you can imagine if it was you going to preach. Imagínate si eras tú que ibas a predicar. You walk up to a strange family's house Llegas a la casa de un desconocido and you start preaching the gospel. y empiezas a predicar el Evangelio. You'd be a little bit nervous, right? Estás un poquito nervioso, ¿verdad? How many would be a little bit nervous? ¿Cuántos estarían nerviosos? Yeah, sure, it's normal. Seguro, es normal. But depending on how they responded to what you say, Pero dependiendo en cómo respondían a lo que tú dices, you will know tú sabrás if they're receiving you. si están recibiéndote. And these are the worthy people. Y estas son las personas dignas. Remember, the worthy people welcome them and listen to their words. Recuerden que la gente digna les dio la bienvenida y escuchó sus palabras. But if that family opposes the message right away, Si la familia pronto está en la posición al mensaje, we don't want that. Who are you? Why are you saying this? si dicen, no, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás diciendo esto? No queremos eso. There would be no relationship to develop disciples possible in that house. Entonces no sería posible desarrollar discípulos en esa casa. Are you with me? ¿Están conmigo? And it's really the same principle. Y es el mismo principio. If you won't receive the word of God, Si no recibes la palabra de Dios, I'm out of here. ya me voy. And so they were taught by Jesus. Entonces fueras enseñados por Jesús For the unworthy people who rejected the message, que las personas que no eran dignas, que rechazaron el mensaje, they were taught to shake the dust off of their clothing se les enseñó que se sacudieran el polvo de su ropa and just leave that house. y que se fueran de ahí. Don't waste your time No pierdan su tiempo with those who don't want to hear the message. con gente que no quiere escuchar el mensaje. Just find someone else. Busca a alguien más. Do you understand? ¿Entienden? This is what Jesus taught his disciples. Es lo que le enseñó Jesús a sus discípulos. But that's not all you're supposed to do. Pero no es todo lo que debes de hacer. We're going to see that Jesus told them to warn the people about the coming judgment. Vamos a ver que Jesús le dijo a la gente que advirtieran a la gente que ahí venía el juicio. In fact, in verse 15, he tells them, En el versículo 15 les dice, I assure you it will be more tolerable on the day of judgment for the land of Sodom and Gomorrah than for that town. dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. How many remember Sodom and Gomorrah ¿Cuántos recuerdan a Sodoma y Gomorra and the judgment that came y down? el juicio que les vino a ellos? But for the person or the town who rejects the gospel of Jesus Christ, the judgment day will be even worse than the judgment of Sodom and Gomorrah. Pero a las personas o a los pueblos que rechazan la palabra del Señor Jesucristo, el juicio va a ser más terrible que el de Sodoma y Gomorra. Turn to Matthew 11, verses 20 to 24. En Mateo 11, Matthew 11, Mateo 11, 20 to 24. 20 al 24. This is Jesus speaking. Es Jesús hablando. And it says he proceeded to denounce
the towns where most of his miracles were done because they didn't repent. Y dice entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Can you imagine that? Imagínate eso. Jesus did mighty miracles in those towns, Jesús hizo muchos milagros en sus pueblos, but they refused to repent, pero no quisieron arrepentirse. and he pronounced judgment on them. Entonces él pronunció un juicio en ellos. Chorazin was one of those places. Corazín fue uno de Bethsaida. Bethsaida. Jesus said if the miracles that were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented in sackcloth long ago. Dijo Jesús, si los milagros hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, como fue hecho en ustedes, ellos se hubieran arrepentido hace mucho tiempo. How many believe Jesus? ¿Cuántos le creen a Jesús? He knows what he's talking about. Él sabe de qué habla. And look what he said Y miren lo que in verse dijo, 22. el versículo 22. I tell you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon on the day of judgment than for you. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. And then he rebuked the people in Capernaum. Y luego después regañó a la gente de Capernaum. He said at the end of verse 23, if the miracles that were done in you had been done in Sodom, it would have remained until today. Dijo, si los milagros que fueron hechos en ti se hubieran hecho en Sodoma, permaneciera hasta este punto. And I tell you, Y yo les Jesus said, digo, dijo it Jesús, will be more tolerable for the land of Sodom on the day of judgment Será más- than for you. yo les digo, será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ustedes. Luke chapter 10, San Lucas capítulo 10, verses 5 and 6, versículos 5 y 6. and then verses 10 to 12. San Lucas 10, versículos 5 y 6, y después 10 al 12. Whenever you enter a house, En cualquier casa donde entréis, first say peace to this household. primeramente decir paz a esta casa. If a man of peace is there, Y si hubiera allí algún hijo de paz, your peace will rest on him. vuestra paz reposará sobre él, But if not, it will return to you. y si no, se volverá a vosotros. How many understand the peace of God is supernatural? ¿Cuántos entienden que la paz de Dios es sobrenatural? It's supernatural. Es It sobrenatural. comes directly by grace, by the Holy Spirit. Viene directamente por gracia, por el Espíritu Santo. And when they would greet people saying, peace be to you, Y cuando ellos saludaban a la gente diciéndole, paz sea a ti, it wasn't just some simple greeting, no era simplemente un saludo, but that greeting had a purpose. pero ese saludo tenía un propósito. If they would respond as a person of peace, Si ellos respondían como una persona de paz, then they would know entonces sabían, this is the right place. este es el lugar correcto. Look at verses 10 to 12. Ahora los versículos 10 al 12. When you enter any town Mas en cualquier ciudad and they don't welcome you, donde entréis y no os reciban, go out into its streets and say, saliendo por sus calles, decir, we are wiping off as a witness against you aun el polvo de nuestra ciudad, even the dust of your town that clings to our feet. que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. And know this for certain, Pero esto saber that the kingdom of God has come near. que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. And I tell you, on that day it will be more tolerable for Sodom than for that Y town. os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. It's a tragic and serious thing to reject the gospel of Jesus Christ. Es cosa seria y trágica rechazar la palabra del Señor Jesucristo. Because the people who refuse to believe the gospel will find themselves under the judgment of God. Porque la gente que decide no recibir el Evangelio se van a encontrar bajo el juicio de Dios. And there's something about the free gift of salvation through Jesus Christ Y hay algo del regalo de salvación a través del Señor Jesucristo, that if a person rejects that, que si una persona rechaza eso, their judgment will be worse than the judgment of Sodom and Gomorrah. su juicio será peor que el juicio de Sodoma y Gomorra.
And it just wasn't the 12 and the 70 that ministered like this. Y no eran tan solo los 12 y los 70 que ministraban de esta manera. Turn to Acts chapter 13, Vamos a Hechos, Acts capítulo 13. 13. Hechos 13. 45 to 46. Hechos 13, 45 y 46. Acts 13, 45 to 46. Hechos 13, 45 y 46. When the Jews saw the crowds, Pero viendo los judíos la muchedumbre, they were filled with jealousy se llenaron de celos and began to oppose what Paul was saying by insulting him. y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. You're weird. Then Paul and Barnabas boldly said, Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, now listen to me now. escúchenme, It was necessary that God's message be spoken to you first. a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, But since you reject it mas puesto que la desecháis and consider yourselves unworthy of eternal life, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, we now turn to the Gentile. he aquí nos vamos a los gentiles. Look at verse 50 and 51. Mira el versículo 50 y 51. But the Jews incited the prominent women, Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas there's those women y again, distinguidas, ahí están estas mujeres otra vez, who worship God, mujeres piadosas y distinguidas, and the leading men of the city. y a los principales de la ciudad, And they stirred up persecution against Paul and Barnabas y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, and expelled them from their district. y los expulsaron de sus límites. And what did they do then? Y entonces, ¿qué hicieron? Look at that last verse. Miren el último verso. But they shook the dust off their feet against them and went to Iconium. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Are you getting the message? ¿Están recibiendo el mensaje? We don't have time to try to deal with the unbelievers who reject the gospel. No tenemos tiempo para estar tratando con los incrédulos que rechazan del Evangelio. And that's how Jesus taught the 12, Y es como le enseñó Jesús a los 12, the 70, a los 70, and the apostles like Paul later on ministered in the same way. y los apóstoles como Pablo después ministraron de la misma manera. Their job, Su trabajo, our job, nuestro trabajo, is to find the people who will respond. es hallar la gente que quiere responder. We are looking for the worthy ones. Estamos buscando los dignos. We are looking for the people of peace. Estamos buscando la gente de paz. We are not charged to continue arguing with people who reject the gospel of Jesus Christ. No, es nuestro trabajo seguir alegando y discutiendo con la gente que rechaza el Evangelio del Señor Jesucristo. And this is what many of our churches are doing. Y es lo que está haciendo muchas nuestras iglesias. They stay in one place. Se quedan en un lugar, Keep trying to convince the same people over and over again. intentando convencer a la misma gente una y otra vez. When just an hour or more in each direction, there are people who would respond to the gospel of Que Jesus. si caminan una hora en cualquier dirección, hay gente que va a responder al Evangelio de Jesús. Don't waste your life dealing with stubborn unbelievers. No gasten su tiempo con esta gente incrédula. You hear what I'm saying? ¿Escuchan lo que les estoy diciendo? Jesus commands us to go, Jesús nos ha mandado que vayamos, not to stay and argue with unbelievers. no que nos quedemos ahí a discutir con incrédulos. Go find that lost sheep. Anda, busca ese cordero perdido, Go find that lost coin. esa moneda que se ha perdido. How many know that all the angels in heaven rejoice when one person comes to Jesus? ¿Cuántos saben que todos los ángeles en el cielo están regocijando cuando una persona viene a Jesús? We should be searching for the lost who are worthy. Debemos estar buscando a los perdidos
que son dignos. Now let me give you an example of someone who was a worthy person. Quiero darles un ejemplo de alguien que era una persona digna. Acts chapter 16, Hechos 16. verses 13 to 15. Hechos 16 del 13 al 15. Acts 16, 13 to 15. Are you writing these things down? ¿Están escribiendo esto? You can find the links to our messages on Facebook if you look there. Si buscan por Facebook, ahí hayan los mensajes. We are posting them on Facebook so you will be able to find them. Están en Facebook, para los que tienen Facebook lo pueden hallar. Amen? Amén. On the Sabbath day, Y un día de reposo, we went outside the city gate by the river, salimos fuera de la puerta junto al río, where we thought there was a place of prayer. donde solía hacerse la oración. And we sat down and spoke to the women who were gathered there. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. A woman named Lydia, Entonces una mujer llamada Lidia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, who worshiped God, was listening. que adoraba a Dios, estaba oyendo. The Lord opened her heart. Y el Señor abrió su corazón. How many see that? ¿Cuántos de eso? El Señor le abrió su corazón. It's the kindness of the Lord that leads a person to Es repentance. la bondad de Dios que guía a uno al arrepentimiento. And the Lord opened her heart Y el Señor abrió el corazón de ella to what was being preached by Paul. para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. And she and her whole household believed and were baptized. Y cuando fue bautizada y su familia, Were baptized. Did you say that? Yes, Okay. And she said, if you consider me a believer in the Lord, come and stay at my house. nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Lydia was a worthy person. She was a person of peace. Lidia era una mujer digna, era una mujer de paz. And she responded in the way that we need to see people respond. Y ella respondió en la manera que debemos de ver a la gente responder. Put it on, brother. She responded to the message. Ella respondió al mensaje, She believed the message. ella creyó el mensaje, And even took in that apostolic team to start a house church in her house. ella hasta recibió a esos apóstoles que empezaron una iglesia casera ahí en su casa. Are you with me? ¿Me entienden? These are the kind of people that we need to find. Esas son el tipo de gente que necesitamos hallar. Don't expect to find huge crowds of people like this. No esperen hallar a multidumbres de gente así, But you need to find them one by one pero necesitan hallarlos uno por uno and then place them in a house church. y entonces ponerlos en una iglesia casera. Look at Acts chapter 18, Vamos a ver Hechos 18. verses 5 to 7. Acts 18, 5 to 7. Hechos 18, del 5 al 7. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de un llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. How many see the same teaching being applied? ¿Cuánto ven la misma enseñanza aquí aplicada? They went and preached in the synagogues, Fueron y predicaron en la sinagoga, but when the people rejected them, pero cuando la gente lo rechazó, they resisted their message la gente resistió su mensaje, and even blasphemed. hasta blasfemaron. What did the apostle do? ¿Qué hicieron los apóstoles? Oh, please come to my church. ¿Acaso digo, ay, por favor, ven a mi iglesia, Fill up the seats. llena los asientos, Make me look like a big man. para que yo me mire como alguien grande? No. No. Immediately, the man Inmediatamente, of God said, el hombre de Dios dijo, he shook the dust of his clothing. sacudió su ropa por el polvo. And Paul looked at them Y Pablo los miró a ellos and he pronounced judgment. y les pronunció un juicio. Your blood is on your own head. Su sangre está por su propia cabeza. I am in
innocent. Yo soy inocente. From now on, I'll go to the Gentiles. Desde este momento me voy con los gentiles. So he went to a house Se next door. se fue a una casa ahí enseguida, al costado. Right nearby, he went to a man's house Se fue a la casa de un hombre ahí al costado. called Titius or Titius Justus, Él se llamaba Justo, who was a worshiper of God. que era un adorador de Dios. And his house was right next door to that Y synagogue. su casa ahí estaba al costado de la sinagoga. Do you think Paul was doing the right thing? ¿Creen que Pablo estaba haciendo bien? See or no? ¿Sí o no? ¿Estaba Pablo haciendo lo correcto? ¿Sí o no? He was obeying the words of Jesus Christ. Él estaba obedeciendo las palabras de Jesucristo. If they rejected me, they'll reject you. Jesús dijo, si me han rechazado a mí, también te rechazarán If a they ti. received me, they'll receive you. Si me recibieron a mí, te reciben a ti. We're not called to those who reject the gospel. No somos llamados a los que rechazan el Evangelio. We are called to those who we can teach to be disciples. Somos llamados a los que podemos enseñar que sean discípulos. Acts 19, Hechos 19, 8 to 10. 8 a 10. I like that when you read it first each time. Acts 19, 8 to 10. Hechos 19, 9 y 10. 8 to 10 or 9 to 10. 19, 8 to 10. Del 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo al camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. You see, they always went to the synagogue, to the Jews first. Ven que siempre iban a las sinagogas, a los judíos primero. And in this case, they were able to actually minister for 3 months. Y en este caso, los dejaron ministrar por 3 meses. But after 3 months, an opposition started. Pero después de 3 meses comenzó la oposición. And they began opposing and slandering the way of the Lord. Y empezaron oponiéndose del camino de Dios. So what did Paul do? Entonces, ¿qué hizo Pablo? Did he compromise with them? ¿Hizo algún trato con ellos? Did he lower his standards in order to keep them in his church? ¿Bajó sus estándares para que se quedaran en su iglesia? No! No, He left that group. se fue de ese lugar And he met with the true disciples. y se juntó, se reunió con los discípulos verdaderos. And he found a place called the lecture hall of Tyrannus. Y halló este lugar de Tirano And he taught them every day for 2 y years. les enseñó todos los días por 2 años. And over that 2-year period, Y durante esos 2 años, everybody in Asia heard the gospel. todos en Asia escucharon el Evangelio. See, our responsibility is to preach the gospel to everyone. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio a todos. But we can't disciple everyone. Pero no podemos discipular a todos. You can't disciple an unbeliever. No puedes discipular a un incrédulo. Stop wasting your time. Deja de perder el tiempo. Find a few disciples and begin to train them to maturity. Haya algunos discípulos y empieza a entrenarlos hasta que sean maduros. How many are seeing the many scriptures that talk about this? ¿Cuántos están viendo tantas escrituras que hablan de eso? You see, I'm just teaching you directly from the scripture. Ven que les estoy enseñando directamente de la escritura. When we're establishing a house church, we can only do so with believers who want to be disciples. Cuando estamos estableciendo una casa en hogar, solamente podemos hacerlo con discípulos que verdaderamente quieren ser creyentes. All right, number 3. Número 3. As we build or establish a house church, Cuando estamos estableciendo esta iglesia casera, we have to lay a good foundation. tenemos que tener un buen fundamento. Without a good foundation, Sin buen fundamento, fundación, that house cannot continue to stand. esa casa no puede seguir parada. Please turn to 1 Corinthians chapter 3. Primera de Corintios capítulo 3. 1
1 Corinthians chapter 3, 1 Corintios capítulo 3. and we're going to read the first 4 verses. Vamos a leer los primeros 4 versículos. 1 Corinthians 3, 1 to 4. 1 Corintios 3, 1 al 4. El 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? You understand who Paul is talking to. ¿Entienden con quién está hablando Pablo? He's talking to Pentecostal believers, Está hablando con creyentes pentecostales, and their church lacked no gift of the Holy Spirit. y su iglesia no le faltaba ninguno de los dones del Espíritu Santo, According to what Paul said in chapter 1. en acuerdo con lo que dijo Pablo en el capítulo 1, But he called them babies. pero les llamó bebés, He called them carnal. les dijo que eran carnales. And why did he call them carnal and childish? ¿Y por qué les dijo así que eran bebés y carnales? Because they were divided among themselves. Porque estaban divididos entre sí. There was envy and strife inside the church. Había celos y contiendas en la iglesia. They were not walking in the Spirit, No estaban viviendo en el but Espíritu, they were acting like the world. pero se estaban portando como el mundo. Are you with me? ¿Están conmigo? Sounds like a lot of churches I'm familiar with. Parece como muchas iglesias que yo conozco. Because some of them said, I belong to Paul. Algunos decían, yo pertenezco a Pablo. Maybe you could say, I belong to the church of God. De repente alguien dice, yo soy de la iglesia de Dios. Or I belong to Apollos. O yo pertenezco a Apolos. You could say, I belong to the Baptists. O puede decir, yo soy un baptista. And Paul says, Y Pablo dice, you're acting like mere humans. In other words, you are fleshly, you're y carnal. digo, se están portando como humanos, o en otras palabras, son carnales. And then he continues Y después continúa. in verses 5 through 9. En los versículos 5 a 9, 5 through 9 of the same chapter. versículos 5 a 9 del mismo capítulo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo ¿como qué? ¿Perito? Ok, arquitecto. So 9. Ok, hasta el 9. Yo leí el 10. No me dijo que leera 10. Okay? So when we talk about Paul and Apollos, they're pretty powerful leaders in the church at that time. Cuando hablamos de Pablo y Apolos, eran muy poderosos líderes en la iglesia en ese tiempo. And they didn't cause, but people caused factions by following one leader over another Y one. la gente causó facciones porque seguían al uno o al otro. But here's the truth. Pero esta es la verdad. Paul and Apollos are simply servants of God. Pablo y Apolos eran simplemente siervos de Dios. How many understand that? ¿Cuántos entienden eso? They're only functioning according to their calling and gifting from the Lord. Solo estaban funcionando de acuerdo con su llamado y sus dones que Dios les había dado. And the Lord used Paul and Apollos to lead these people to Jesus. Y el Señor usó a Pablo y a Apolos para traer a esta gente a Jesús. We've got our ministries, we've got our callings, Tenemos nuestros ministerios, nuestro llamado. and some plant the seeds, Algunos siembran la semilla, and some water the seeds. algunos riegan la semilla, But who makes it grow? pero ¿quién lo hace que
it grow? ¿Quién lo hace que crezca? Come on. Dios. Dios. It's not Paul or Apollo, No es Pablo o Apolos, or you or o me. tú o yo. It's God that Es makes Dios que everything lo hace grow. que crezca. We must never forget this. Nunca se nos debe de olvidar. In fact, we work together in our En ministries. verdad trabajamos juntos en nuestros ministerios. There's not supposed to be competition No debe de haber competición. because we are together workers for God. Porque estamos juntos, obraderos por el Señor. And in verse 9, the word says Y en versículo 9 la gente dice, la palabra dice, that you are God's field. que tú eres el campo de Dios. You are God's building. Tú eres el edificio de Dios. This building is not God's building. Este edificio no es el edificio de Dios. Somebody built it, somebody owns it, Alguien lo construyó, alguien es dueño, but God didn't do it. pero Dios no lo hizo. But He transformed your life. Pero transformó tu vida. He made you into a temple of the Holy Spirit. A ti te convirtió en templo del Espíritu Santo. The people of God is the building of God. La gente de Dios es el edificio de Dios. Is that your doctrine? ¿Es tu doctrina? Are you sleeping? ¿Están durmiendo? All right, begin in verse 10 again Empezando otra vez en el versículo 10. and read through 15. Vamos a leer hasta el 15. 10 to 15. 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire como sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien en el mismo será salvo, aunque así como por fuego. 15. Which is Through 15. Want me to read 15? Let me get my glasses. I can't see the numbers. I can see the letters. Yeah, through I 15. think I read 15. Yeah, I read 15. Okay. So the man of God, Paul, Entonces, el hombre de Dios, Pablo, he recognizes that the only reason he could be a builder for God was by grace. reconoce que la única razón que él puede ser un edificador para Dios es por gracia. There's nothing we can do in our own power No hay nada que podamos hacer en nuestro propio poder to be a builder for God. para ser un constructor para Dios. Because everything we do on our own, we fail at. Porque todo lo que hacemos solos, fallamos. But Paul said Fracasamos. it was the grace of God that made me a master builder. Pero Pablo dice, fue la gracia de Dios que me hizo perito arquitecto. You see, the apostle would come in and evangelize the people and then find the worthy people and teach them the fundamental truths of the scripture. El apóstol venía, predicaba la palabra, hallaba a los que eran dignos y les enseñaba las verdades fundamentales de las escrituras. And then they would leave for a while. Y luego se iban por un tiempo. And some other minister would come in and build on what that man of God did. Y otro ministro entraba y empezaba a edificar en lo que él había hecho. And Paul says you better be careful how you build on that foundation. Y Pablo dijo, es bueno que tengan cuidado cómo edifican en ese fundamento. Because there's only one real foundation, and that is Jesus Porque hay Christ. solamente una fundación y es Jesucristo. How many believe that? ¿Cuántos creen eso? It's only Jesus. Solamente Jesús. He's the foundation. Él es la fundación. We used to sing a hymn, the church's one foundation is Jesus Christ the Lord. Antes cantamos una canción que decía, la iglesia tiene una fundación,
es Jesucristo el Señor. Now listen to me now. Escúchenme. The Corinthian believers were very sincere in their faith. Los creyentes corintios eran muy sinceros en su fe. They weren't false teachers. No eran falsos maestros. They weren't imposters. No eran como engañadores. They weren't antichrist. No eran anticristo. But they were immature believers who were doing things in the wrong way. Pero eran creyentes inmaduros que no estaban haciendo las cosas correctas. And Paul said, Y Pablo dijo, you can build on this foundation in more than one way. pueden edificar en esta fundación en más de una manera. I want you to understand that. Yo quiero que entiendan esto. Sincere believers can build on Jesus Christ in more than one way. Creyentes sinceros pueden edificar en Cristo Jesús en más de una manera. One way is correct, the other is not. Una manera es correcta, la otra no es. And the correct way, the obedient way, is represented by gold, silver, and precious stone. Y la manera correcta, la manera obediente está representada con oro, plata y piedras preciosas. How many are with me so ¿Cuántos far? están conmigo? And the way that you make your mistake Y la manera en que hacen sus errores is when you try to build on the proper foundation with wood, hay, or straw. y cuando intentan edificar en la fundación con madera, heno y hojarasca. Because if you build with wood, hay, or straw, Porque si lo hacen con madera, heno y hojarasca, you will give an account at the judgment seat of Christ for the way you built on the foundation. vas a dar cuentas en la silla del juicio de Cristo por cómo hiciste, cómo edificaste en esta fundación. The Bible says, La Biblia dice Old and New Testament, en el Nuevo Testamento, our God nuestro Dios is a consuming fire. es un fuego que consume. And the fire of God will test our works on the day of judgment. Y el fuego de Dios probará nuestras obras en el día del juicio. How many believe that? It's right ¿Cuántos here. creen eso? Aquí está. And the fire of God will burn up the wood, hay, and the straw of our ministry. Y el fuego de Dios quemará la madera, heno y hojarasca de nuestro ministerio. And that same fire will test the gold and the silver and the precious stones of our building process. Y ese mismo fuego va a probar el oro y la plata y las piedras preciosas de nuestros esfuerzos. And that fire will not destroy the good gold, silver, and precious Y el stones. fuego no va a destruir el oro y la plata y las piedras preciosas. Because those represent the obedience to the Word of God. Porque eso representa la obediencia a la palabra de Dios. Now, even the brother who built in the wrong way, Hasta ahora el hermano que edificó en una manera no correcta, who was truly a believer, que verdaderamente es un creyente, but he built with the wrong material. pero edificó con los materiales incorrectos, On that day, en ese día all of his works will be burned up. todas sus obras serán quemadas. And because he is a genuine believer, Y porque él es un creyente genuino, he will still go into the presence of God. él va a entrar a la presencia de Dios, But it'll be like someone escaping a house on fire. pero va a ser como alguien que se escapa de una casa donde hay un incendio. This is what motivates me to preach to you. Esto es lo que me motiva a mí para predicarles. I want that day that you stand before Jesus Yo quiero que ese día, cuando tú estés enfrente de Jesús, to be the best day of your life. que sea el mejor día de tu vida. That you will come before Him with lots of treasure of gold and silver and precious stone because you obeyed Him. Que vengas tú delante de Él con mucho tesoro de oro, de plata, de piedras preciosas, porque tú le obedeciste. I don't want you just to make it into heaven with smoke flying off your clothes. Yo no quiero que tú entres al cielo con el humo todavía en la ropa. I want you to enter heaven with great heaps of treasure. Yo quiero que entres con grandes montones de tesoros. What do you want for yourself? ¿Qué quieres tú para ti? How many want treasure in heaven? ¿Cuántos quieren tesoros en el cielo?
How many want the smoke off your clothes? ¿Cuántos quieren humo en su ropa? This is why we must build carefully on the foundation of Jesus. Por eso es necesario edificar con cuidado en la fundación de Jesucristo. And after we find the true believers, Y cuando hallemos a esos creyentes verdaderos, after we establish them in house churches, cuando ya estén establecidos en iglesias caseras, and teach them the fundamental truths of Scripture, y les enseñamos las verdades fundamentales de las Escrituras, then we've got to build them up. We've got to edify them. entonces hay que edificarlos, hay que animarles. And this is our job. Y ese es nuestro trabajo. As you plant churches, Cuando plantan iglesias, you must be making disciples. es necesario ser discípulos. How many believe what I've just taught you? ¿Cuántos creen lo que les acabo de enseñar? Is it your message too? ¿Es tu mensaje también? Are you going to take it and teach your people ¿Van a ir a enseñarle a su gente how to make disciples, cómo ser discípulos? how to plant house churches, ¿Cómo sembrar iglesias en casa? how to build up and edify those disciples? ¿Cómo construir, cómo edificar a esos discípulos? If that's what you want, I want you to stand up. Si es lo que quieren, quiero que se pongan de pie. You want to be a disciple maker. ¿Quieres ser uno que hace discípulos? You want to plant simple house churches. ¿Quieres plantar iglesias caseras sencillas? You want to equip those disciples with the Word of God, ¿Quieres preparar a esos discípulos con la palabra de Dios? so that on that day, Para que en aquel día Jesus will say to you, Jesús te dirá, "Well done, bien hecho, good and faithful servant. bueno y fiel siervo. You've been faithful in a few things. Has sido fiel en algunas cosas. Enter into the joy of your master." Entra al gozo de tu maestro. Is that why you're standing? Por eso están de pie. Look around. Miren, Almost everyone is casi standing. todos están parados. Some are not, but that's Algunos okay. no, pero está bien. Most of you are standing. Pero la